Buenos días, profesor. Mi nombre es Pablo Patrick Espíritu Chávez y soy el delegado integrante del Grupo 9. En esta oportunidad les vamos a explicar sobre nuestro artículo de opinión titulado La pena de muerte en caso de violación a menores en el Perú. Vamos a comenzar con la introducción. La introducción parte de un caso llamado el monstruo de Payet, que trata de un adolescente de 15 años que raptó, ultrajó y asesinó a una menor de tan solo 4 años llamada Camila, mientras que no estaba con el cuidado de su madre porque se había ido a una yunza. El cuerpo de la niña fue hallado encontrado en el cerro llamado La Mina, que queda en Payet, cerca de la Independencia. Así como este tipo de casos, ocurren varios casos acá en el Perú, por lo que se llega a una división de ideas y creyendo que la pena de muerte es la solución hasta en esas. Unos creen que están a favor porque piensan que bajaría el índice de este tipo de casos porque los delincuentes tendrían más miedo y otros defienden su postura en contra. Nuestro grupo está en contra de la aprobación de esta ley y a continuación daremos los argumentos que sustenten nuestra postura. Ahora le doy pase a mi compañera. Buenos días, mi nombre es Fiorella Alcalde Santisteban. En primer lugar, en el Perú, todos los días se producen crímenes de violencia y abuso sexual, de los cuales más del 50% de los casos atendidos son contra menores de edad, quienes se encuentran afectados psicológicamente de por vida. De manera que aplicar la pena de muerte contra sus agresores solo causaría más afecciones psicológicas. Sin embargo, tanto la víctima como sus familiares querrían en sí que el agresor se lleve la pena máxima, es decir, la pena de muerte en el caso que esto se aprobara. Pero bien es cierto, las víctimas no solamente sufrirían, sino también las personas agresoras, que ellos sufrirían algunos trastornos mentales, sino también estos desarrollarían algunos desórdenes psicológicos y miedos, como el miedo a la muerte, lo cual esto se define como la tanafobia. En segundo lugar, la pena de muerte. En segundo lugar, la pena de muerte no se considera como la mejor solución para los crímenes de violaciones a menores. Existen muchas otras soluciones o castigos que pueden ser aplicados contra estos crímenes. Una de estas alternativas podría ser la cadena perpetua en lugar de la pena de muerte. Según Canelo, en el 2017, otro argumento fundamental en contra de la pena de muerte es un defecto humano, por lo que siempre existe la posibilidad de que una persona inocente sea condenada a muerte, lo cual es un hecho irreparable. En el sentido de condenar a los violadores de menores a cadena perpetua sin beneficio penitenciario, sería otra buena alternativa a la pena de muerte. De igual forma, se puede aplicar medidas que extingan su capacidad procreadora y su libido sexual, es decir, una intervención médica realizada como es la castración química al violador. De acuerdo al Driving al 2021, manifiestan que la inserción de castración química fortalece el amparo hacia los afectados, promulgando así los nuevos sistemas de reconocimiento a futuros agresores y averiguando una buena reintegración de perpetuador a la sociedad. De manera que deben tomarse otras medidas o soluciones, ya que aplicar la pena de muerte en el Perú solo dejaría un impacto negativo, como es el impacto psicológico, y no solo perjudicaría a las víctimas, sino también a los agresores y en general a nuestra sociedad por estos actos inhumanos. Le doy pase a mi compañero. Siguiente diapositiva, por favor. Buenos días, profesor. Yo soy Luis Ríquez. Yo le voy a hablar sobre el párrafo 2. En este párrafo vamos a entender que la pena de muerte no solucionará los conflictos de nuestra sociedad, ya que jurídicamente es inviable. Según el doctor Epifanio López, el cual es un especialista en el derecho penal, la pena de muerte, muy aparte de ser un castigo drástico e inhumano, va en contra del Código Penal. Además, aprobar dicha ley representaría un problema ante la posible denuncia a la Convención Americana de Derechos Humanos, ya que el Estado peruano estaría obligado a retirarse del Pacto San José. En realidad, cambiar y regularizar la pena de muerte en casos de violación a menores u otros delitos más severos, en cierta medida es algo que sí se puede realizar, ya que lo podemos hacer mediante el cambio de nuestra constitución política, pero ello traería en consecuencia el quebrantar de lo establecido en el Pacto de San José, quien es el instrumento internacional jurídico más importante actualmente, ya que cuida los derechos humanos. Siguiente diapositiva, por favor.
Otra importante opinión nos la da la doctora Vanessa Noriega, quien es una asesora legal de materia penal. Ella menciona que si se aplica la pena de muerte conllevaría una reforma constitucional, porque la integridad en el Perú constituye un atributo que alcanza el ámbito físico, psicológico, ya que al aprobarse esta ley se estarían violando la intimidad de las personas y así vulnerando sus derechos. Además, la doctora afirma que si se aprueba la pena capital a violadores menores de edad o a crímenes así, más drásticos, estaremos violando el artículo 140 de la Constitución Política del Perú, el cual nos dice que solo se puede aplicar la pena de muerte en caso de traición a la patria y terrorismo. Y también violaríamos el artículo 50, que indica que las normas de los derechos deben estar conforme con la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros tratados internacionales. Debido a lo antes expuesto, no es recomendable admitir la ley de pena de muerte para utilizarlo como justicia. Además, hablando en términos jurídicos, es un recurso inconstitucional. Ahora le doy paso a mi compañero. Bueno, ahora hablamos del cierre. En conclusión a todo lo dicho en el artículo de opinión, nuestro grupo eh, seguimos con en que debemos estar en contra de la aprobación de esta ley, porque dejaría efectos psicológicos muy negativos tanto a las víctimas como a la persona que recibe el castigo, ya que desarrollaría trastornos psicológicos. Por eso es recomendable optar por hacer otro tipo de medidas y castigos a este tipo de personas. Por otro lado, la ley de la aprobación de la pena de muerte, este, sería algo jurídicamente imposible, ya que estaríamos, uno, modificando la constitución política del Perú, también estaríamos modificando el código penal y también estaríamos rompiendo tratados extranjeros que hemos hecho con diferentes países. Siguiente, por favor. Ahora, la reflexión. Para la reflexión, primero tenemos que hacernos una pregunta. En caso de la violación a menores, la ley sobre la pena de muerte debería ser aprobada en el Estado peruano. Si bien la persona que realiza el castigo, no, el delito, debe recibir un castigo severo, la pena de muerte es un castigo ya muy extremista, muy exagerado y por lo tanto también muy antiético. Otra reflexión que también podríamos hacer es que no nos podemos dejar llevar por la rabia que sentimos en ese momento, ya que estamos hablando también de la vida de un ser humano, que también es importante. Y en caso de querer aprobar la ley de la pena de muerte es como estar matando indirectamente a una persona, por lo cual nosotros también seríamos delincuentes. Ahora le voy a dar paso a mi compañera. Buenos días, profesor. Mi nombre es Yasmin Andrea Orelapa. Voy a exponer acerca de las referencias bibliográficas. En el punto número 1 se trata de un artículo que contiene materia penal. El autor es Epifanio López Cantoral. En este artículo nos hace la interrogante acerca de aplicar la pena de muerte en delitos de violación sexual contra menores de edad. Artículo en el que se menciona también acerca de un caso apodado por los periodistas el caso del monstruo de Armendáriz, caso que se dio en el año 1957, año en que la pena de muerte se imponía ante casos de traición a la patria y ante homicidio calificado. En este caso, pues la víctima fue una menor de 3 años que fue violada y asesinada, y el aparente autor del delito era un ciudadano afroperuano, quien fue ejecutado erróneamente. Sin embargo, como bien sabemos, la pena de muerte es un hecho irreparable e irreversible contra la persona condenada y contra sus familiares. Es por esto que ya no hubo solución alguna, puesto que la persona ya había sido ejecutada. Así como sucedió en este caso, hay muchos otros casos en los que se puede presentar este tipo de errores judiciales. Y claramente, pues nuestro Perú no es ajeno a esto. En este artículo hemos podido comprobar que efectivamente nuestro sistema de justicia puede fallar al sentenciar a alguien. Asimismo, en este artículo nos habla acerca de cómo es que romperíamos o quebrantaríamos con lo que está escrito en la Convención Americana y también que va en contra que va en contra del derecho penal. En el punto número 2 tenemos a un artículo contenedor de temas jurídicos, donde estudiantes de la UPN expusieron argumentos por los cuales la pena de muerte no es aplicable en nuestro país. En él se habla acerca de la adhesión que el Perú tiene con la Convención Americana de los Derechos Humanos, o también llamado Pacto San José de Costa Rica.
el cual es un tratado pues eminentemente fundamental para el Perú. Este mismo prohíbe la pena de muerte. Menciona también acerca de que la aplicación de la pena de muerte solo causaría más trastornos en nuestra sociedad. Además que esta misma revelaría lo que es una cultura de violencia en el Perú. Por otro lado, nuestra constitución política, pues en el artículo 140 se hace mención acerca de lo que es la pena de muerte, la cual solamente es aplicada en casos de traición a la patria. En el punto número 3, artículo escrito por Humberto Díaz, quien lo escribió en el año del segundo, bueno, en el año 2006, en el segundo gobierno de Alan García Pérez, cuando el presidente de ese entonces hacía mención constante sobre la aplicación de la pena de muerte para caso de violación de menores de edad. Ante ello, pues nos sometíamos a una posible denuncia del Pacto San José de Costa Rica y a una proyección de reforma constitucional, lo cual conmocionó obviamente a la población peruana. Esta acción fue considerada por el autor de este artículo como desacertada por los estragos que causaría en nuestro Perú, alegando además que los límites que el Estado impone y que la constitución política también no pueden ser eliminados por la simple voluntad de la mayoría. En el punto número 4 se trata de una tesis. La autora es Vanessa Herrera Noriega. En esta tesis, pues, obtuvimos una mayor información acerca del por qué el Perú no se debería aplicar, bueno, no debería aplicar la pena de muerte, ya que, para empezar, el Perú está obligado a no restablecer en su legislación dicha pena. Ello está establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, supone una violación al derecho a la vida y al derecho a no sufrir tratos ni torturas o penas crueles, inhumanas y degradantes. Esta tesis se realizó por la autora con el fin de demostrar la imposibilidad de volver a aplicar la pena de muerte en el Perú, ofreciendo argumentos concretos para descartar esta posibilidad que en varias oportunidades en el pasado y de hecho hasta el momento se ha tomado como tema de gran debate. Esta tesis cuenta con una postura en contra, defendiendo los derechos humanos y la dignidad humana. Asimismo, pues explica acerca de la finalidad y la función de la pena de muerte. Lo mencionado anteriormente y lo descrito fue lo que nos ha servido para poder desarrollar nuestro artículo de opinión, con una postura en contra al respecto del tema, y este mismo tema que ha generado pues una gran polémica y una gran división en cuanto a ideas sobre posturas en contra y a favor de ello. Ante lo expuesto, ¿es acaso la pena de muerte una correcta solución ante esta problemática? Con esto damos fin a nuestra exposición. Muchas gracias. Muy bien.